Mi nombre es Alexis Gómez Ortigoza, nos acompaña también. Soy Axel Gómez Ortigoza. Y somos cofundadores de Polivion, cofundamos esta empresa nosotros dos con la doctora Bárbara González Rolón, y el día de hoy les vamos a platicar sobre un concepto que venimos manejando nosotros, que es la manufactura 5.0. Han existido 4 revoluciones industriales al día de hoy. La primera es la vaporización. La segunda revolución a desarrollar los primeros autos en masa con el famoso modelo T. Después, en los años 80, gracias a la automatización, hubo importantes innovaciones en la manufactura. Y por último, hoy en día estamos siendo testigos de la cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0. Quizás el aspecto más interesante de esta cuarta revolución industrial es que no solamente está afectando a la manufactura, sino prácticamente a todos los negocios del mundo, ¿no? El software se ha comido al mundo. El día de hoy nosotros venimos a platicarles sobre la quinta revolución industrial. Lo interesante de esta revolución industrial es que proviene de la naturaleza, es la manufactura de la vida. Y es que estamos ante un cambio muy drástico que va a transformar por completo la forma en que los seres humanos producimos medicinas. Pero una revolución de esta naturaleza incluso nos va a permitir desarrollar los bienes de consumo del futuro, como por ejemplo órganos humanos. Todas las formas de vida somos procesos metabólicos, tanto nosotros como ustedes, como las plantas, como todos los animales o todos los organismos, incluso los que no podemos ver, como las bacterias. Todos somos procesos metabólicos. Y la biofabricación, que es la quinta revolución industrial y es a lo que nos dedicamos, consiste precisamente en estudiar y analizar estos procesos metabólicos de ciertos organismos vivos para después utilizarlos como plataformas de producción industrial, primero en laboratorio y después escalándolos hacia plantas que puedan producir en volumen. Y es que se imaginan aliarse con la naturaleza para poder manufacturar medicinas, alimentos, materiales. Pues en eso consiste la biofabricación, y nosotros pensamos que va a cambiar el mundo por completo. Y es que hagamos una pequeña reflexión. Realmente la biología es la tecnología de manufactura más avanzada y más sofisticada que existe en la Tierra, y es la herramienta más sofisticada que tenemos a nuestra disposición los seres humanos. La biología me ensambló a mí, a mi hermano, a ustedes, a todas las plantas. Toda la materia orgánica de la Tierra fue ensamblada por la biología. Se estima que la vida apareció en la Tierra hace 3.5 billones de años. Hace 3.500 billones de años aparecieron las primeras bacterias. Así que imagínense la cantidad de conocimiento acumulado que no existe en la vida. Imagínense la cantidad de iteraciones, de pruebas y errores que han ocurrido a lo largo de este periodo. Nosotros estamos convencidos que esa vida que muchas veces nosotros y muchas de nuestras industrias han marginado al borde de la extinción es nuestro mejor aliado para desarrollar nuevas tecnologías y para aspirar a tener un futuro en principio más sustentable y después más tecnológico también. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo nace algo como la biofabricación. La realidad es que es una revolución que viene gestándose ya por más de 30, 35 años, y lo que está haciendo posible que equipos de trabajo como el nuestro estén llevando estas tecnologías al siguiente nivel es la intersección entre dos grandes disciplinas. Por un lado, las ciencias biológicas y por otro lado, las ciencias computacionales. Y es que gracias a los recientes avances del lado biológico, por ejemplo, en técnicas para editar el genoma de los organismos, o gracias al desplome en los costos para secuenciar y sintetizar ADN, eso combinado con todos los avances computacionales que hemos visto los últimos 35 años, que nos han permitido tener herramientas muy potentes para analizar, procesar y almacenar datos como el Big Data, la inteligencia artificial. Esta intersección de estos dos mundos con todas sus herramientas es lo que está permitiendo que hoy en día existan cada vez más empresas como la nuestra que están tratando de aprender a programar el software de la vida y que están intentando utilizar a la biología como motor productivo y como motor tecnológico. Y bueno, esta diapositiva es muy interesante. Platicaba hace un momento que nosotros pensamos que la biología va a transformar por completo a la manufactura. Y aquí se puede ver por qué. Los materiales de producción industrial que hemos utilizado los últimos 100 a 150 años, como el vidrio, los plásticos, el acero, podrían ser sustituidos por biomateriales de producción industrial o por los materiales que utiliza la vida para producir organismos, materia orgánica y todo
lo que vemos alrededor de nosotros. Así que, por ejemplo, el plástico y el acero podría ser sustituido por proteínas, por lípidos, por carbohidratos, todos orquestados por el ADN, que es el gran ejecutor de este tipo de biomoléculas. Lo más interesante de este tipo de procesos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que hacen todo el sentido porque no solamente son ecológicos, sino son más eficientes y pueden llegar a ser mucho más baratos. Y bueno, para tratar de explicar un poquito el cómo podemos utilizar procesos metabólicos de organismos vivos como plataformas de producción industrial, quisiera que habláramos de estos tres organismos: hongos, bacterias y levaduras. Vamos a comenzar por los hongos. Los hongos han evolucionado por muchos millones de años para aprender a transformar, por ejemplo, la lignocelulosa presente en los desperdicios agrícolas, el rastrojo, la paja. Han evolucionado para aprender a transformar esta lignocelulosa en biopolímeros, en proteínas, una proteína que se le conoce como quitina. Y lo interesante de esta proteína o de este biopolímero es que con un poquito de creatividad puede ser utilizado para crecer empaque y embalaje compostable y sustentable, puede ser utilizado para crecer paneles acústicos o paneles para construcciones, incluso puede ser utilizado para crear cuero a base de hongos. Por otro lado, las bacterias, que son mucho más viejas incluso que los hongos, han evolucionado por muchos años también para aprender a transformar algunos tipos de azúcares simples en complejas, en compuestos orgánicos estructurales que tienen la capacidad de convertirse en biopelículas, en biotextiles o incluso en tejidos que pueden ser utilizados como scaffolding para poder crecer órganos en un futuro. Por último están las levaduras, que técnicamente pertenecen al reino de los hongos, y las levaduras llevan ya 20-25 años siendo la plataforma por excelencia de producción de moléculas recombinantes, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo interesante de utilizar este tipo de plataformas para crecer biomoléculas que después pueden ser convertidas en bienes de consumo es que estos procesos no solamente son ecológicos, son costo eficientes porque ocupan menos tierra, menos agua, e incluso pueden ser insertados en modelos económicos circulares donde revaloricen el desperdicio de otras industrias como la industria agrícola o agroindustrial. Y bueno, para ponerlos en contexto y para darles ejemplos concretos de qué tipos de bienes de consumo se pueden biomanufacturar con estos procesos, quisiera hablar de algunos ejemplos. Vamos a empezar con la tecnología que hemos desarrollado nosotros. Lo que pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva es una pieza de empaque para cigarros electrónicos. Ese empaque fue crecido. Los desperdicios agrícolas y los convierte en piezas de empaque y embalaje que no solamente son pueden ser literalmente plantados en tu jardín y van a nutrir la microbiota del suelo, a diferencia de, por ejemplo, el unicel o el plástico, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, que las aplicaciones de empaque y embalaje normalmente pasan 1 minuto en tus manos y 800 a 1000 años contaminando el planeta. Entonces, la opción lógica es optar por este tipo de biomateriales que todavía son muy recientes, pero no nos queda duda que tienen un potencial increíble. El segundo ejemplo, el que pueden ver en medio, es un producto nuestro también. Este es un portapasaportes, pero lo interesante de este portapasaportes es que el cuero utilizado para confeccionarlo fue crecido en laboratorio, fue crecido con organismos vivos y desperdicios orgánicos. Entonces es un cuero que se ve, se siente y huele como el cuero animal, porque respira y lo tienes que curtir y acabar, pero tiene la gran característica que no proviene de la industria del ganado, que es de las más contaminantes del mundo, y tiene la gran característica que no proviene del plástico, libre de plástico y libre de animales. Por otro lado, pueden ver, por ejemplo, esa hamburguesa que les pusimos en este slide. Existen ahorita actualmente muchas empresas creciendo carne en laboratorio, creciendo proteína animal en laboratorio. Las más conocidas son quizás Impossible Foods, que está literalmente creciendo la carne en laboratorio, y Beyond Meats, que ha encontrado la forma de sustituir esas proteínas animales con proteínas vegetales y ha logrado la forma de ensamblar toda esa mezcla en un producto cárnico que, si bien no proviene de los animales, tiene el mismo contenido proteico que un producto que sí proviene de los animales. Para que se den una idea, Beyond Meats lleva 1 año y medio en la bolsa, ha multiplicado su valor por 8 o 9 veces. Eso nos da una idea de lo fuerte que vienen este tipo de bioproductos. Y mientras hablamos, hay equipos de trabajo, por ejemplo, en Brasil creciendo algodón sin plantas. Hay equipos de trabajo en Europa creciendo carne de atún en laboratorio.
hay equipos de trabajo en Canadá generando aceite de THC sin la necesidad de tener que crecer una planta de cannabis. Y, por ejemplo, me gustaría hablar del escualeno. El escualeno es una proteína que se utiliza bastante en la industria cosmética. La forma tradicional de producir escualeno es asesinar un tiburón para generar aceite en base al hígado del tiburón. Pues a unos científicos hace unos cuantos años se les ocurrió modificar genéticamente una levadura para que al fermentar produjera esta proteína que se conoce como escualeno. Entonces, ahora hay empresas produciendo escualeno con levaduras, biofermentando esta proteína, y obviamente tiene muchas ventajas contra el escualeno de origen animal. Es más, la biología como motor productivo y como motor de innovación es realmente la siguiente revolución industrial. Siguiente, por favor. Y no nos lo crean a nosotros. Lo que pasó los últimos 50 años en la explosión en los microprocesadores, que dio como resultado que hoy en día podamos estar teniendo esta conferencia a distancia o que podamos tener un celular en nuestra bolsa con una capacidad computacional impresionante. Esa explosión en la capacidad computacional de los sistemas digitales y de las computadoras que ocurrió en los últimos 50 años, nosotros estamos seguros que va a ocurrir lo mismo con los sistemas biológicos recombinantes o los sistemas biológicos prediseñados por los seres humanos con el objetivo de desempeñar actividades productivas como generar cuero, como generar medicinas, como generar proteínas para la industria de cosméticos. Los siguientes 50 años van a ser definidos por la biomanufactura. Y quizás lo más interesante, quizás el aspecto más interesante de este tipo de tecnologías es que no están peleadas con el crecimiento económico infinito al que nos empuja el modelo económico actual, que es el capitalismo. Por primera vez en nuestra historia contamos con las herramientas y el conocimiento necesario a nuestro alcance para pensar en poder abastecer la demanda actual de bienes de consumo masivos sin poner en riesgo nuestro planeta. Y les decía hace un momento que no nos lo crean a nosotros. Hay estudios, por ejemplo, un estudio que hizo McKinsey Global Institute sobre la biorevolución, y la parte que más nos llamó la atención es la siguiente. McKinsey proyecta que entre 60 y 70% de los inputs físicos de la economía global pueden ser producidos biológicamente, pueden ser biofabricados. Es un dato verdaderamente monstruoso. 60 a 70% de los inputs físicos de la economía global podrán ser producidos con procesos de biofabricación. Incluso McKinsey no se queda ahí. McKinsey analizó 400 empresas que están desarrollando actualmente tecnologías como... Con tan solo estas 400 empresas, la generación anual de valor económico podría oscilar entre los 4 y 4.5 trillones de dólares anuales en los siguientes 15 a 20 años. De ese tamaño es el golpe y la oportunidad. Y aquí les voy a tratar de dar un ejemplo. Si pudiéramos listar las industrias que tienen mayor riesgo de ser disrupcionadas por tecnologías de biofabricación, tendríamos que hablar de la industria de la moda, del empaque y de embalaje, de la construcción, de los materiales, de los alimentos, la industria agrícola. Y si pudiéramos sumar la capitalización de mercado de todas estas industrias, nos daríamos cuenta que el valor está por encima de los 50 trillones de dólares. De ese tamaño es la oportunidad. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Axel para que nos platique sobre lo que nosotros pensamos que es el futuro de los materiales y sobre nuestro material Psyllium y por qué también este tipo de tecnologías van a ser vitales para poder conquistar otros planetas. ¿Qué tal? Soy Axel Gómez Ortigoza, CEO y fundador de Polybion, y les voy a platicar un poco de el scope, digamos, de los materiales. Me gustaría empezar con mencionar que la historia de los materiales es en realidad la historia de la civilización. ¿Por qué decimos esto? Porque si tú empiezas a leer un poco de historia, te empezarás a dar cuenta que los nombres de las civilizaciones o de las eras de las civilizaciones tienen por nombre un material. La era de hierro, la era de bronce, incluso hasta la era actual de rascacielos, que no hubiera sido posible sin combinar el composito de acero con concreto para combinar las resistencias mecánicas a la tensión y a la compresión que nos permiten construir rascacielos, por ejemplo. Entonces, por esto que los materiales son tan importantes para los seres humanos, porque dictaminan y a la vez limitan las capacidades constructivas y tecnológicas de los humanos. Tal caso es también los microprocesadores, el silicio y los semiconductores que nos permitieron
tener en la bolsa un celular que tiene. Entonces, por esto es que los materiales son tan importantes para la civilización, y por eso es que creemos que el mover el tapete completo desde abajo y cambiar toda la forma de cómo se hacen los materiales, en lugar de minarlos, empezar a crecerlos, si tú cambias los materiales y cómo se obtienen, cambias prácticamente toda la civilización para siempre. Precisamente este cambio de paradigma lo podemos ver aquí ejemplificado, donde esto ya es una realidad de mercado. Tú puedes ir hoy a un supermercado y comprar una carne biofabricada, que ya no viene del modelo convencional de explotar, asesinar y extraer, en un modelo completamente lineal, donde nunca se regresa nada, no se recircula, y es prácticamente imposible continuar este crecimiento económico infinito con un modelo lineal. La única forma de mantener un crecimiento económico infinito y llegar a otros planetas es precisamente circularizar el modelo económico y de operación humana prácticamente, donde cambias de la extracción a la biofabricación o al crecimiento de los materiales, como podemos ver aquí, un fermentador de levaduras, por ejemplo. Bueno, también creemos que gran parte de este cambio hacia la biofabricación y la biomanufactura va a tener una implicación fuertísima en las cadenas de suministro o cadenas de valor, dada que va a haber un encogimiento gigantesco y una integración vertical de muchas de las cadenas, debido a que precisamente donde hay humanos hay biomasa, prácticamente. O sea, también nuevamente si ves en la historia, donde había un río, habían humanos porque necesitan agua para sobrevivir, y donde hay humanos hay agricultura. Sin agricultura no hay humanos. Y donde hay agricultura hay desperdicios agroindustriales, que actualmente más del 90% se desperdician, se incineran o se putrefaccionan, generando metano, un gas de efecto invernadero. Donde reutilizas esta biomasa en un proceso circular de desechos como materia prima, que nosotros lo llamamos así, que no es más que una simbiosis industrial, donde los desperdicios de una industria pasan a ser la materia prima de la siguiente, y así sucesivamente, en un ciclo cerrado donde no hay desperdicios. Porque si tú vas a un bosque, en la naturaleza no conoce la palabra desperdicio, todo se convierte en alimento de alguien más. Entonces así es como deben de funcionar los sistemas industriales humanos, si es que queremos sobrevivir en este planeta. Entonces esto va a requerir una integración vertical muy fuerte de muchas cadenas de valor, donde actualmente, por ejemplo, una materia prima viene en barco de China y luego otra viene de Europa y se ensamblan en México y pasan a otro lugar. Y entonces en este cambio de paradigma ya no va a pasar eso, sino que va a haber una integración vertical, y en un solo sitio va a pasar mucha de la generación de valor de los productos actuales, van a salir como producto terminado, y esto pues va a hacer una realocación fuertísima de capital y de actividades humanas en el planeta. Lo interesante de esta revolución biológica es que, a diferencia de la revolución tecnológica de la información, de los microchips y de los celulares, que pasó en hubs muy específicos del planeta, en lugares muy específicos por varias cosas. Uno, por las materias primas, los rare earths, el litio. Por eso es que se dio en lugares muy puntuales, como Silicon Valley. A diferencia de esto, en la revolución biológica, lo que creemos que va a pasar es que van a haber hubs paralelos en todo el mundo, donde va a pasar la innovación paralela en todos lados al mismo tiempo, lo cual exponencializa más aún las capacidades de estas tecnologías. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy sencillo, como les dije anteriormente. Donde hay humanos, hay agricultura; donde hay agricultura, hay biomasa; donde hay biomasa, hay biofabricación. Prácticamente en todos los lugares del planeta es posible generar biofabricación, porque el único elemento innovativo es la cepa o el ser vivo, que puede ser nativo o modificado, que nos permite entonces obtener todos estos productos y alimentos, fármacos y demás, ¿no? Vamos a hablar puntualmente de uno de los grandes problemas que enfrentamos como civilización hoy en día, que son dos grandes problemas: la salud planetaria y la salud humana. Dentro del primer problema, que es la salud planetaria, uno de los más grandes problemas es el problema de la vaca. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque la vaca como tal y la ganadería intensiva tienen muchos grandes problemas, no han sido repensados en más de 2000 años, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 2000 años en cuanto a cómo obtenemos estos productos cárnicos y los productos. Factor número 1 de deforestación del mundo. Imagínense que en el Amazonas, donde tienes una de las mayores biodiversidades por área del planeta, los humanos talamos el Amazonas, donde por metro cuadrado podrás tener 500 a 1000 especies,
y en lugar de eso lo sustituyes por solo 2 especies, pasto y vacas, a una tasa bestial, donde si seguimos a este ritmo, pues claramente nos quedaremos sin Amazonas muy pronto y pues no es simplemente sostenible. Entonces el factor número 1, deforestación del mundo. Pero también por cada kilo de cuero tú necesitas 14,000 litros de agua para obtener ese kilo de cuero. Esto involucra lo que necesitas para crecer el alimento, todas las plantas, el grano que consume agua para crecer, para alimentar a la vaca, el agua que consume la vaca y el agua que se utiliza en el curtido de un cuero. Para que se dé una idea, este número de 14,000 litros es el consumo de un mexicano promedio por un mes y medio. Eso es lo que necesitas por kilo de cuero. Unas botas promedio tienen 2 kilos de cuero. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta de la magnitud de este problema, no solo en la huella de carbono, sino en la huella hídrica. Es por esto que las vacas, no solo para obtener cuero, sino para obtener carne, representan el 18% de las emisiones mundiales, es decir, es la segunda industria que más genera gases de efecto invernadero debajo de la transportación. Entonces claramente es un problema que tenemos que resolver a la brevedad. Y por si fuera poco, matamos más de 1,000 millones de vidas animales por año para alimentar esta demanda de carne de los humanos. Bueno, nuestro modelo es, como les platicaba, es un modelo circular, de economía circular, de simbiosis industrial, donde reaprovechamos, revalorizamos desperdicios agroindustriales, alimenticios y no alimenticios, a través de biofabricación aplicada para obtener materiales. En este caso, por ejemplo, aquí se ve uno de los productos de Celium, una sandalia y un portapasaportes. Aquí tengo, por ejemplo, esta cartera biofabricada con Celium. Y entonces con estos modelos circulares creemos que realmente sí va a cambiar muchas de las formas como se obtienen materiales, debido a que es costo eficiente, carbono neutral, pero a la vez es sustentable y ecológico. Entonces, nosotros nos gusta decir que una solución tecnológica para que se quede en el mercado y sea exitosa, necesita resolver no solo un problema a la vez, sino 10. Y esto es lo que hacen estas tecnologías, resuelven todos los problemas a la vez. Entonces, prácticamente es muy obvio que no hay otra forma que pueda pasar. Bueno, le llamamos cuero biosintético porque es libre de plásticos y de animales. Es importante mencionar esto porque hoy en día hay un auge muy fuerte de empresas y productos que hacen algo que se llama greenwashing, que es vender un producto como si fuera sustentable cuando no lo es. El claro caso es el cuero vegano, así llamado, que no es más que cuero de plástico, cuero de PU, de PVC, que sí resuelve el problema de la vaca, no viene de un animal si es vegano, pero no resuelve el problema de que viene del petróleo, que es una fuente no renovable y que genera carbono en su proceso de obtención. Entonces, nuestras tecnologías resuelven ambos problemas, no vienen ni del petróleo ni vienen de animales. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto y hay que identificar y diferenciar las tecnologías. Esta tecnología es crecida en el laboratorio. Ese lienzo que ven ahí estuvo vivo en algún momento, lo crecimos. Lo alimentamos, lo mantuvimos vivo hasta que se colectó. Es crecer células en ambientes controlados industriales, que es muy diferente a hacer cuero de plástico. Ahí se ve, por ejemplo, un lienzo en crudo, donde pueden ver tiene una consistencia muy similar a un, digamos que un pedazo de bistec o de pollo. Es una consistencia como de un gel, digamos, similar a una matriz de colágeno, pero completamente libre de animales y completamente libre de plásticos, sin sufrimiento. Entonces, después de un proceso patentado por nosotros digamos que acabado del material, podemos obtener algo como esto, donde tiene mejores propiedades mecánicas que el PU o que el plastipiel o como le quieran llamar, cuero vegano. Tiene de 2 a 3 veces más resistencia mecánica, no viene de animales, no viene de plástico, es impermeable y además no solo se ve y se siente, sino que huele a cuero. Y ahí pueden ver el material. Otra foto más acercamiento, como ven la textura es transpirable, a diferencia del PU o el plástico el cuero de plástico, que es completamente intranspirable. Y bueno, también puede ser estampado, teñido y trabajado en las mismas máquinas, procesos actuales del cuero convencional, lo cual también una vez más facilita la integración de estas soluciones a una cadena ya preexistente de suministro. Algunas fotos más del material, como pueden ver el acabado ya es prácticamente grado automotriz, muy avanzado. Y como les mencionaba, es 3 veces ya más resistente a la tensión que el cuero de PU. Entonces, esto es importante porque, nuevamente, como les platicaba, nosotros sí somos mucho de la idea que para que una tecnología se quede, tiene que resolver muchos problemas a la vez. El mejor ejemplo de esto son las celdas solares. ¿Por qué las celdas solares se hicieron mundialmente famosas o competitivas?
porque resuelven muchos problemas, no solo el ambiental, sino el económico. Cuando tú compras celdas solares, dejas de pagar energía de por vida. Mismo, esto no solamente es ya sustentable, libre de plásticos y de animales, sino que incluso desempeña mejor que la competencia tóxica. Entonces, por eso es que creemos que es muy importante seguirle la pista a esto y bueno, veremos qué se puede hacer con esto, porque esta tecnología, como mencionó Alexis, apenas va empezando y realmente sí le falta mucho desarrollo. Van a venir cosas muy interesantes donde, por ejemplo, podemos obtener materiales nunca antes vistos en la naturaleza, donde podemos conjuncionar, por ejemplo, las propiedades de un colágeno con las propiedades de un polisacárido y mezclarlos a través de una bacteria que nos está biofabricando esto en tiempo real. Y entonces podemos obtener, imagínense que un cuero que es 10 veces más fuerte que el cuero animal, tiene el mismo grosor, el mismo color, el mismo olor, pero aparte es impermeable y aparte es, no sé, vamos a decir, repelente a las bacterias, por ejemplo. O sea, se pueden integrar aplicaciones o características en el material mientras se sintetiza in vivo, se llama, es decir, mientras está creciendo. Entonces, realmente esta tecnología sí está en pañales, es como dice Alexis, es como el Internet en el 93. Vean lo que pasó del 93 para acá con el Internet, ahora imagínense esto en 20 años. Entonces vamos a ver materiales nunca antes vistos, que son incluso mucho mejores que su contraparte convencional o sintética tóxica, y que resuelven muchos problemas a la vez, no solo el ambiental, que es muy importante, pero resuelven otros problemas. Y bueno, aquí es una tabla, son datos muy generales de las pruebas de desempeño que se realizaron aquí con CIATEC, que es un centro que está aquí en León. Y bueno, aquí pueden corroborar los que les platicaba, la fuerza ténsil del PU es 4.8, la que traemos ahorita es de 15.79. Pero aquí lo que es importante señalar es el calibre. Nuestro calibre está apenas en 0.8 milímetros, es un calibre de 8, lo que se conoce en la industria del cuero como calibre 8. El cuero de vaca es el doble de grosor, pero aún así tenemos ya casi el 70% de la resistencia ténsil que el cuero de vaca, que es de 19.6, como pueden ver. Entonces, a lo que le estamos apostando es que si nosotros logramos duplicar el grosor de nuestro material, va a ser incluso más fuerte que el cuero de vaca. Entonces, imagínense un material que es más fuerte que el cuero de vaca, no tiene plásticos, no tiene animales, huele a cuero y parece cuero. Entonces, esa es una solución completa que resuelve 10 problemas a la vez y no solo uno. Y bueno, este es un pequeño quiz o pregunta que quisiéramos hacerle, donde quisiéramos que nos dijeran cuál es Helium y cuál es cuero de vaca. Alguno de los dos es Helium y el otro es cuero animal. Ahorita nos platican cuál piensan que es. Y bueno, una idea no vale nada, lo que vale es la ejecución y llegar al mercado. O como decía Steve Jobs, los buenos artistas hacen envíos. Es decir, si tu producto no llega al mercado, puede que estés resolviendo muchos problemas, pero realmente no estés resolviendo ninguno, porque hasta que una innovación, o más bien una idea, no llega al mercado, no se convierte en innovación. Hasta que esté en las manos del consumidor y se está usando y está resolviendo problemas, es cuando realmente ya es una solución real. Y por eso nos sentimos también muy contentos por el avance que hemos tenido con nuestros socios comerciales, donde aquí podemos ver, por ejemplo, un desarrollo de una sandalia que se hizo para una empresa internacional de California, donde no podemos revelar el nombre porque estamos bajo acuerdo de confidencialidad, pero pueden ver ahí el resultado que pasó en el mercado y van a poder comprar una de estas sandalias si así lo desean. Acercamiento del material, de la textura, de cómo ya el armado de la sandalia lo toma bastante bien. Otro prototipo como el que les mostrábamos, te traigo también esta cartera que está biofabricada con Celium. Entonces, como ven, el material ya está prácticamente ahí en cuanto a desempeño, en cuanto a rendimiento, sustentabilidad y todo esto. Y entonces ahora lo que viene es el escalamiento y masificación de estas tecnologías, en lo cual nos sentimos también muy contentos de platicarles que somos de las 5 o 6 empresas que hay en todo el mundo, la única en Latinoamérica. Fuimos los pioneros en Latinoamérica en este tipo de tecnologías hace más de 5 años ya. También nos sentimos muy orgullosos de haber inspirado y detonado esta revolución, donde ahora otras empresas nos empiezan a emular, lo cual siempre es el objetivo. Entre más seamos, más fácil ayudamos a sanar al planeta. Y
afortunadamente, como les platico, somos también la única empresa en Latinoamérica en lograr escalar esta tecnología o estar en proceso y de las 5 o 6 que hay en el mundo, vamos a la par con los americanos y los alemanes, por ejemplo, que están haciendo esto. Entonces, sí es un caso interesante lo que se ha logrado hacer con Celium en Polybion, y pues bueno, esperemos tenerles noticias pronto. Y bueno, en general quisiéramos comentarles que sí creemos muy fuerte que la revolución industrial que sigue es de la naturaleza, es esta biofabricación, esta biología sintética donde podemos tomar los 4, digamos que macromoléculas de la vida con las que construye absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, y entonces utilizarlas de forma inteligente, sustentable y responsable para obtener materiales, medicinas, vestimenta, materiales de construcción, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, sí creemos que esta revolución va a ser fundamental, no solo para nuestra supervivencia en este planeta, nuestra permanencia, porque, ojo aquí, el tema del calentamiento global y todo esto, la Tierra no está en juego, el planeta va a seguir, el planeta ha subsistido muchas extinciones masivas, colisiones de asteroides, de cometas, etcétera. Entonces, el planeta no es lo que está en riesgo, somos los humanos, y hay que clarificar eso, porque a veces la gente se confunde y piensa que el planeta necesita salvación. El planeta no necesita salvación, los que necesitamos salvación somos nosotros mismos. Entonces, sí es importante mencionar esto, y pues sí creemos que estas tecnologías son la solución y la revolución que necesita el planeta para, o más bien nosotros, nuevamente, ahí me corrijo, para salvarnos a nosotros mismos, pero no solo para la permanencia en el planeta, como les digo, sino para convertirnos en una civilización, digamos ya que explora el espacio, poder colonizar primero satélites como la Luna y eventualmente planetas como Marte, terraformarlo. Pues la clave para terraformar Marte está aquí, en la biofabricación. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejemplo concreto de Marte es un planeta que tiene una atmósfera de 95% CO2, completamente inhóspita y donde no puede vivir nada de lo que conocemos que vive en el planeta. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos una bacteria o una alga que ya hacen esto normalmente, comen CO2 y liberan oxígeno. Entonces ponemos microsatélites de lagos de algas donde están consumiendo el CO2 de Marte y generando oxígeno para nosotros consumirlo. La verdad es generar CO2 y recircularlo hacia las algas, y entonces hacer un ciclo cerrado infinito de carbono en este caso y oxígeno, pero podemos hacer lo mismo con los ciclos de nitrógeno, con los ciclos del agua, y empezar a terraformar este planeta. Y ojo, no solo para terraformar, sino para obtener también la ropa, los materiales de construcción. Si vas a Marte, ¿te vas a llevar bultos de cemento? Lo dudo mucho. Vas a usar el regolito o el sustrato que está ahí en la Tierra en Marte, pero necesitas un aglomerante. Este aglomerante va a ser algo vivo. Pueden ser levaduras, pueden ser hongos, pueden ser bacterias o otros organismos. Entonces sí creemos que esta revolución biológica va a simbrar fuertemente a la humanidad en los próximos 15, 20 años, y pues también creemos, como les dije, que va a haber muchas regiones que van a aportar a esta escena global, no solamente algunos nichos como pasó antes, sino que van a haber muchos sitios del mundo que van a aportar, y esto va a determinarse por su posición geográfica, por la disponibilidad de biomasa, por el capital humano, por la logística. Entonces, por eso es que no destino, que es una de las mejores zonas para hacer esto en el planeta. Y bueno, uno de nuestros eslogans es que no hay otro plan, neta, y tenemos que salvar el planeta que tenemos, empezar a ser más autoconscientes, y creo que estamos en el camino correcto para lograrlo, todos estamos a tiempo, y sí se nota muy fuerte este cambio que ha habido de paradigma. Desde antes ya venía muy fuerte la Revolución Verde, pero esta situación que ahora enfrentamos como humanidad también nos ha hecho conscientes de lo frágiles que somos y del potencial que tienen estas tecnologías sustentables y de fabricación para salvarnos a nosotros mismos y a la vez ayudar al planeta a sanar. Bueno, uno de nuestros eslogans es respeto al flujo, y eso es todo, prácticamente. Gracias. Si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si hay alguna. Un minuto.
Bien, regresamos con Alexis y con Axel. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho ustedes el favor de enviarnos. Primero, felicidades, los felicitan. Gracias. Gracias. ¿Tienen dentro de sus proyectos, es la pregunta, ¿tienen dentro de sus proyectos algún producto para el sector eléctrico, como aislantes, conductores o protección? Como tal, concretamente no. Actualmente no tenemos un producto de este tipo. Sí, el material que tenemos de hongo es un aislante, pero no se puede aplicar en cables, por ejemplo. Sí se puede aplicar en componentes, por ejemplo, eléctricos, plásticos que se usan para aislar componentes de alta tensión. Para eso sí podría ser utilizado. No se ha explorado esa aplicación todavía, pero creemos sí en el futuro van a haber muchas soluciones para este tipo en el área de bioplásticos. No biobasados, sino biofabricados, que también es otra distinción en los bioplásticos que es importante. Y bueno, en resumen, no tenemos una solución concreta para la industria eléctrica, pero siempre estamos dispuestos a explorar colaboración. Pero lo que sí está en el mapa, lo que sí tenemos en nuestro objetivo de desarrollo es que Cilium se vuelva un textil inteligente, que pueda ser conductivo y que pueda ser utilizado para proyectar algunas cosas, para comunicarse con celulares. Eso sí está en el mapa. No es exactamente lo que preguntan, pero... Claro, y en ese sentido que menciona Alexis, Celium, que es este cuero biofabricado, imagínense que si nosotros podemos embedir, por ejemplo, una membrana de grafeno o de un superconductor, entonces esto podría ser ya un wearable inteligente donde tu cartera le aprietas un botón, se comunica con tu celular o con tu reloj. Entonces este tipo de circuitos integrados en textiles que se llaman smart textiles o textiles inteligentes, eso sí es algo que estamos trabajando. El grafeno es todo un tema, ¿verdad? Correcto. Estamos trabajando con grafeno. Muy bien. Es parte de la dinámica y es parte de de los beneficios de este tipo de foros, en que hay esa retroalimentación y que se lleven ustedes esa inquietud de parte de nuestro auditorio de un área de oportunidad, como le llaman ahora, ¿no? Otra pregunta. En el estado de Guanajuato existe una carrera universitaria enfocada a la biotecnología. No, existen muchas carreras. No nada más en Guanajuato, en otras partes del mundo esto es algo demasiado novedoso. Los planes de estudio no están lo suficientemente actualizados, pero por ejemplo mi hermano es biotecnólogo, creo que él puede contestar muy bien la pregunta de qué puedes encontrar en una carrera de biotecnología y cómo migrar esos conocimientos a una aplicación como la Y nuestra. aquí alguien levantó la mano, quiere entrarle al estudio. Ok. Sí, efectivamente, como menciona Alexis, sí hay muchas carreras de biotecnología en el estado. El problema sí es que no están tan actualizadas y que esto realmente sí es algo muy nuevo. Para que se den una idea de esto, cuando yo me gradué hace 5 o 6 años, apenas iba tomando vuelo y al principio cuando empezamos a hacer esto, pues nadie le apostaba a esto, nos tiraban de locos, ahora nos emulan, entonces significa que vamos por el camino correcto, como decía Gandhi, ¿no? Al principio se burlan de ti, luego te copian, luego pelean contigo y luego ganas. Así es como son las transiciones de cambio en la historia. Entonces, sí hay carreras en el estado, hay muy buen potencial de capital humano en el estado. Tenemos un equipo de trabajo que es gestado en el estado con muchas capacidades y son prueba viva de que con las herramientas correctas, la visión correcta y el conocimiento correcto, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer tecnología de punta. Esto es un hecho, yo lo he comprobado con muchos colaboradores. No necesitas tener el mejor laboratorio del mundo para hacer la mejor innovación o el mejor diseño experimental más esbelto y más preciso. Realmente es un tema de creatividad y para eso los mexicanos nos distinguimos mucho y los guanajuatenses. Entonces, sí. La respuesta es sí, hay carreras de biotecnología en el estado, no están tan actualizadas, pero es un lugar donde empezar a familiarizarse. Nos ha superado la realidad. Sí, nos ha superado la realidad. Y a nivel global, ahora que se habla tanto de la globalización, a nivel global, ¿cuál sería la meca de la biotecnología? ¿En dónde está? No hay como tal una meca, como les platicaba. Lo interesante de esta nueva revolución es que no es como antes, que era en Silicon Valley el hub, sino que ahora hay hubs paralelos, hay muchas mecas, está ocurriendo prácticamente en muchos lados a la vez. Hay fuertes desarrollos en Europa, en varios países de Europa, hay fuertes desarrollos en las dos costas de Estados Unidos, es decir, la costa este, el área de Boston, Nueva York, Asia. La costa oeste, Noroeste y noreste de Estados Unidos. California, Asia también. Asia seguramente En Asia también. hay algo de desarrollo.
Y pues nosotros, digamos que en Latinoamérica también queremos representar este movimiento, que ya hay un grupo fuerte de personas trabajando en esto en Latinoamérica. Ahora el gran reto es escalar y llevarlo al mercado y a la gente, a la población en general, que puedan consumir productos biofabricados. Es una excelente noticia que Y haya tanto interés aquí. Como respetuosamente exhortaban nuestras autoridades estatales, tenemos unas características muy tengan la visión de ver 25 años hacia adelante y hacer lo necesario para detonar Así es. la quinta revolución industrial. La cuarta es muy importante, pero es el presente y ya pasó. Así es, La generación así de es. valor más importante de la cuarta revolución industrial ya pasó y se quedó en otros lados. Tenemos hoy en día la oportunidad de hacer que la quinta se quede aquí, pero hay que actuar antes de que sea una moda. Así es. Y me gustaría agregar, si me permites, como menciona Alexis, en esta quinta revolución industrial, como bien dice, es apostar a 20 años. No es resultados inmediatos como muchas veces pasa en la tecnología, pero vean el caso de Corea. Corea le apostó a innovación y a tecnología hace 25 años y vean dónde está ahorita. China le apostó el 10% de su PIB hace 25 años, año con año, a desarrollos tecnológicos. Vean dónde está China ahorita. Cosechando. Exactamente, pero son cosechas de 20 años, no Así son es, al siguiente así año. Estar listo el cuero, refiriéndose a lo que ustedes exponían. Bueno, el proceso de biofabricación per se, es decir, el crecimiento controlado de células en un ambiente industrial, toma entre 15 y 20 días, más todo el postprocesamiento que le damos para que ya tenga las características como de un cuero. Digamos que un tiempo ciclo de 30 días. En 30 días podemos obtener un pedazo de biotextil Celium del tamaño que queramos, es decir, es un proceso por lotes paralelo, depende del tamaño de tu lote, pero comparemos estos 30 días contra los 900 días, que son 2 años y medio que tarda una vaca más o menos en estar en un diámetro torácico suficiente como para ser colectada, así de feo como suena, es lo que hacemos con las vacas, las colectamos. Entonces 900 días contra 30 días es en el orden del 5% del tiempo, con 7 litros de agua por kilo de producto contra 14,000 litros de agua por kilo de producto, hagan esa comparación, y carbono neutral contra el 18% de las emisiones de carbono del planeta y la segunda industria que más genera huella de carbono del planeta. Con todos los gastos que conlleva tanto tiempo. Así es. Sí, 30 días de biomasa a producto terminado. Y la deforestación para generar el grano para alimentar a la vaca, las hormonas, los antibióticos, el alimento, es una serie de huellas Muy bien. aledañas. Me indican que tenemos otra pregunta, ¿verdad? Si me la pueden repetir, por favor. ¿Qué ejemplos, sí, de manufactura biológica existen en el mundo? Bueno, Además de ustedes. ahorita digamos hasta ahí es el tema de alimentos, es decir, biofabricación de alimentos. Hay muchas soluciones, tanto de, digamos que patties para hamburguesas, como es Beyond Meat, como es Impossible Foods. Hay otros temas como una empresa que se llama Clara Foods, que hacen claras de huevo biofabricadas, hay queso biofabricado, hay una empresa mexicana local que hace queso vegano también. Hay muchas soluciones de alimentos ya en el mercado biofabricadas. Y la siguiente gran industria que va a detonar en cuanto a biofabricación, creemos, es la de los materiales en general. O sea, fue la de alimentos, sigue materiales. Y bueno, en paralelo ya lleva detonando muchos años la industria de la biofabricación farmacéutica. No sé si sepan, pero hoy en día si tú vas y te compras digamos que un antibiótico genérico, el 80% probablemente va a ser biofabricado en una bacteria recombinante transgénica que produce el antibiótico. Los antibióticos ya no se obtienen de sus fuentes naturales. Lo mismo pasa con una aspirina. Si tú vas y compras una aspirina hoy en día a la farmacia, el 99% de las aspirinas son biofabricadas, es decir, crece en una bacteria que fue recombinante, es decir, le introdujeron ADN para que produjera el gen que genera el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. Entonces, hoy en día ya los fármacos son biofabricados. Las vacunas, el gran porcentaje, la vacuna que viene ahora para esta pandemia es biofabricada. Prácticamente en la industria farmacéutica lleva mucho tiempo usándose la biofabricación, pero ahora está permeando a todas las demás industrias y esto ya es la detonación de esta revolución y la materialización. Hay una segunda parte de esta pregunta. Déjeme Sí, complementar adelante. lo que dice Axel. O sea, como bien comenta Axel, sí, quitando la medicina que desde los 80 se empezó a biofabricar. Por ejemplo, la insulina, la industria que en los últimos 5 años ha tomado mucho vuelo, como bien dices, la industria alimenticia. Ya estamos viendo, por ejemplo, el reconocimiento
del mercado a empresas que han salido a la bolsa como Beyond Meats, que han multiplicado su valor por N veces, que están cotizando un múltiplo de ventas, 100 veces ventas contra sus competidores de carne normal como Tyson, que cotizan a un múltiplo de 3 veces ventas y apenas abarcan el 1% del mercado. O sea, el potencial es muy grande. Y además de la industria de los materiales, prácticamente la biología se está metiendo a todos lados, ¿no? A todos lados. Hay una empresa que se llama Zymergen que está haciendo biopelículas para ser utilizadas en aparatos electrónicos. Entonces, imagínense que conviertes biomasa en biopelículas para vendérselas a Samsung, a Apple. Es impresionante. Se va a meter a un gran potencial porque tenemos en un rango de 100 kilómetros cuadrados o 100 kilómetros a la redonda de radio, podemos tener biomasa, capital humano para transformación mediante biofabricación y clientes del tamaño de OEMs y ensambladoras automotrices que ya están empezando a lanzar sus primeros autos eléctricos y que por norma todos los autos eléctricos tienen interiorismos veganos. Entonces, en un rango de 100 kilómetros cuadrados puedes convertir el desperdicio de la industria agrícola en un producto de alto valor agregado para vendérselo a las armadoras, por ejemplo. ¿Habría algún reto en particular? Muchos, muchísimos. todos los del mundo. Destaquen alguno, que es parte de la segunda parte de la pregunta. Bueno, ahorita, o sea, como estamos viendo nosotros el mercado de biotextiles, nuestro material se vende solo. Tenemos como entre 35 y 45 solicitudes de compra del material por mes sin hacer ningún tipo de esfuerzo de venta. Estamos hablando con puras empresas que no podemos mencionar porque son públicas y conocidas en todo el mundo de ultralujo o del sector medio alto que quieren estos materiales. El problema es poder producirlo en el volumen que estamos proyectando. O sea, el gran reto para nosotros es escalar una tecnología que nunca se ha hecho. De hecho, en la planta que estamos trabajando le vamos a llamar Folk One, que es First of a Kind, la primera en el mundo, porque va a ser la primera planta en el mundo de fermentación de cuero. Y ese es el gran reto, es un proceso que nadie nunca lo ha escalado. No podemos comprar una máquina que nos va a producir el material, se tiene que diseñar todo desde cero. Sí. Y ese es el mayor reto, porque hacerlo en laboratorio tiene sus retos, pero es un poco más sencillo. Hacerlo a nivel industrial, eso es la tarea. Exacto, y ese es el mayor reto que precisamente creo que para mantener una calidad constante a lo largo y ancho de los lotes, para tener un proceso estándar de obtención, para desarrollar toda la maquinaria, como dice Alexis. No es como si quiero hacer papel, pues voy a China y compro una línea de producción de papel. Aquí no hay líneas, tú las inventas desde cero, tienes que diseñar tanto la ingeniería básica, la ingeniería de detalle de cada equipo, las condiciones operativas. Es todo un reto y toda una ingeniería detrás que sienta más en el lado ingenieril que en el lado biotecnológico, al menos en esta etapa de escalamiento. La parte ya de introducción de cepas recombinantes o modificadas en estas plataformas industriales de biofabricación, esa ya es la parte genética o de biología sintética. Entonces son dos retos en paralelo, que si estamos trabajando precisamente en paralelo en los dos, si logramos hacerlo, va a pasar esto al final y va a haber una explosión. Afortunadamente estamos armando el Dream Team. Estamos asesorando muy bien de personas clave para cada parte del proceso, gente con mucha experiencia que hoy en día forma parte de nuestro consejo y nos ha ayudado a caminar más rápido. Excelente. Tenemos, creo que una más sería, creo que la última. Si me la pudieran repetir, por favor. ¿Qué tipo de cultivos son los más susceptibles de aprovechar con esta tecnología? ¿Cultivos agrícolas se refiere? Cultivos orgánicos. Supongo. Realmente esa es la benevolencia de la biofabricación, que nosotros, mediante obviamente un estudio riguroso de pruebas y un poco de creatividad, podemos adaptar cualquier tipo de residuo para ser aprovechado. En este caso, aprovechamos principalmente residuos como la paja o toda la, digamos que desechos lignocelulósicos, que es cualquier tipo de rastrojo. Cualquiera puede ser usado con los ajustes correctos y realmente eso es lo interesante de esta tecnología, que no es susceptible de un tipo de materia prima específico, sino que es muy versátil y es muy amplio el abanico, no solo de materias primas, sino de nichos de aplicación de los materiales. Interesante mencionar que en México se producen cada año casi 40 millones de toneladas de rastrojo, Guanajuato siendo el segundo, tercero, cuarto lugar en cuanto a generación y prácticamente nadie sabe qué hacer con el 80%. ¿Qué se hace con eso? Algunas personas lo utilizan para hacer alimento para mascotas, para alimentar ganado, pero la inmensa mayoría se quema o no saben realmente qué hacer. Con las consecuencias. Así es. Pues le agradecemos mucho por
habernos compartido la Muchas experiencia gracias. de la Gracias por la empresa. También invitación gracias al público por habernos regalado estos minutos de su tiempo. Y Felicidades a Vero y a Froilán y a todos por el evento y saben que cuentan con nosotros. Muy bien. ¿Redes sociales donde los podemos, cómo los podemos Instagram contactar? estamos como Polybion, es P-O-L-Y-B grande I-O-N, Polybion con Y y B de burro. Y nos pueden buscar también, estamos en Facebook, la página polybion.mx. En esas tres redes nos pueden contactar. Los googleamos y aparecen. Así Exactamente. es. Sí, Perfecto. no van a batallar. Seguramente que no. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.